Hola a todos amigos de Spanish Boost y bienvenidos a un nuevo video. En esta serie de videos voy a estar viajando por Estados Unidos y empiezo mi viaje en Nueva York. Los primeros días no tenía micrófono, así que les estoy dejando unos clips para que puedan ver lo que filmé. Ahora sí, después de esto ya vamos a pasar a formato de vlog normal y empezamos en Times Square. Por primera vez tenemos micrófonos que funcionan, espero, ¿no? Sí, de marca DJI. DJI, estamos haciendo publicidad gratuita. Pero, no, mirá el edificio de la esquina, es como si tuviera... ¿Era? ¿Qué cosa? Como si hay un bicho ahí, atrapado. No lo veo. Ese. Mira, ahí. ¡Wow! De verdad no lo veo. Bueno, ya está, ya pasó. Espero poder mantenerme comprensible porque estoy muy en modo turista. Estoy muy en modo, wow, la ciudad de Nueva York. Así que quizás me emociono y empiezo a hablar rápido. Pero bueno. Claro. A nosotros nos sorprenden las cosas más básicas. Por ejemplo, sí, ese camión de Pepsi. claro, Me sorprende. en Argentina no tenemos camiones de Pepsi. En Argentina no tenemos nada. No, igual quiero decir que estoy un poco apreciando la ciudad de Buenos Aires porque, por ejemplo, una cosa que nos pareció que es un poquito más linda es el subte. El subte de Buenos Aires es súper... O sea, se siente limpio, se siente lindo. El de acá es como más efectivo. Se me cansa el brazo. El subte de Nueva York funciona un poco mejor que el de Buenos Aires en términos de velocidad, pero no nos gustó la limpieza que tiene. Bueno, estamos en el Times Square de día. Probablemente se vaya a ver mucho más mágico de noche, pero dijimos, ¿por qué no? No tenemos muchos planes, estamos caminando y descubriendo Nueva York mientras caminamos. Tenemos 2 o 3 reservas de actividades, pero no mucho. Queremos explorar a pie, ¿no? Claro. ¡Wow! Dios, esto de noche debe ser una locura. Sí. Y más tarde vamos a estar suspendidos en el cielo. ¿O no? Sí, vamos a estar en el cielo. Si no me da vergüenza grabar acá, que está lleno de personas, creo que es la gran prueba final. Creo ¿no? que lo mejor es que la mayoría de personas no nos entienden mientras estamos hablando. No sé, estando acá, varias veces les hablamos en inglés a las personas y como reconocen que somos latinos y nos empiezan a hablar en español. Yo digo, ¿cómo? O sea, o nuestro inglés no es tan bueno como creemos. Claro. A mí, por ejemplo, me da mucha vergüenza grabar en lugares que son cerca de mi casa, porque la gente me puede reconocer. Entonces, no me gusta tanto. En cambio, acá siento que no. Nadie te conoce. Y si me llegan a conocer, no creo volverlos a cruzar. No creo que encontremos a nadie conocido en Nueva York. Sí. Pero puede existir la posibilidad. Está súper en rojo. La gente cruza muy mal el semáforo. Ah, pero está en rojo ahí arriba. Ahí está. Ahora sí, está en... Bueno, yo digo verde, pero acá son blancas las luces. ¿Por ese lado que se ve más lindo? ¿O por este lado? ¿Por qué lado? ¿Derecha o izquierda? O este.
¿Por qué lado querés ir? Sigamos derecho. Sigamos por acá. No chequeé si el micrófono está andando. Creo que voy a cortar el video ahora. Tengamos fe. Porque tengo fe. Pelé Zucker. Me Ahora hay vuelvo que loco. poner una que diga Messi ahí. Y Maradona también. ¡Wow! No puedo cortar la grabación porque no puedo parar de sorprenderme. Mira esta pantalla. Es demasiado innecesariamente grande. Camila está mandando un audio mientras que encontramos un túnel súper lindo. Bueno, voy a mandar un audio a Martín. Ya estoy grabando el audio. Le iba a decir, estoy grabando, mi amor. Estaba recién en Times Square y me acordé que no es súper caro pagar la publicidad en uno de los carteles. Y estaba pensando si querés ir armando algo en Canva y hacemos una publicidad de Spanish Bus en Times Square y la filmo para un blog. No sé, ideas. Yo agregaría una fotito de Tarko Isaki. Y ahora, mientras estamos grabando, esto, De pero pensaba un que, conejo con una cámara. Pau, si hablas al mismo tiempo van a sonar los dos micrófonos a la vez. Perdón, pensé que habías terminado. No, pero le estoy avisando a Martín a ver si podemos preparar algo y hacer una publicidad en Times Square. Creo que podría ser un video muy divertido. Mirá el video de Luisito Comunica para buscar referencias. Entonces nos encontramos a este perro con una cámara y un conejo con una cámara. Martín y yo. Martín y yo. Hay una descripción escrita en un metal sobre qué son. Y no vamos a leerla, ¿no? Claramente no vamos a leerla, pero se llama Paparazzi Dogman y Paparazzi Rabbit Girl. Me encanta. Y nos metimos en esta parte porque había como, no sé, estaba ese puente raro y dijimos, entremos, porque, ¿por qué no? Somos como los bichos, los mosquitos que ven algo luminoso o lindo y van. Claro, Esa pared se ve muy interesante. sí, como muy arquitectura copada. Pero ahora, en realidad, estamos yendo, primero es muy temprano, son las 8:30 de la mañana, estamos caminando como desde las 7 de la mañana, ¿no? Sí, desde las 7 de la mañana. Y estábamos buscando, a ver si puedo abrir Maps, un lugar para comer bagels. Y vamos a ir a Liberty Bagels en la Quinta Avenida. Claro. Se me cansa el brazo, hermano. Gracias. Dame. Me acabo de comer terrible primer plano, pero Podés filmarme igual si no A querés ver. comerte terrible primer plano. Angular no, mejor el lente normal. Estoy de directora de fotografía. Bueno, entonces estamos caminando y vamos a seguir todo derecho y vamos a agarrar la Quinta Avenida, que ayer caminamos por la Quinta Avenida y es una calle donde hay como muchas marcas de lujo, ¿no? Como Sí. muchos edificios copados, interesantes. Ayer nos metimos en una tienda de Apple y había un montón de cosas para probar, así que queremos volver y también queremos ir de vuelta a DJI porque voy a comprar una cámara. Ayer compré los micrófonos y hoy vamos a comprar una cámara. Fun fact de la historia: cuando estábamos comprando la cámara en DJI, cambiaron justo el precio y lo Sí. aumentaron. sí, o sea, fuimos hasta la tienda oficial de DJI. Por si no saben, estamos hablando de la marca del micrófono. No Y- nos sponsorea DJI. No nos sponsorea, simplemente me gusta mucho. Y cuando estábamos yendo a DJI, no estaba el cartel de precio No. de la cámara que queríamos. Y el señor que trabaja ahí cambió el cartel, Cambió el precio enfrente de nuestras caras. entonces aumentó y no hay stock en ningún lado que no sea la tienda de DJI. Sí, así que ahora vamos a ir de vuelta y voy a pagar el precio súper caro. Sí. Aumentó como $200. Pero Sí. bueno, no importa, yo estoy invirtiendo.
y estoy invirtiendo en Spanish Bus. Hay que invertir en estos vlogs. Lo bueno es que cuando tengamos esa cámara, lo más probable es que se vean mucho mejores los vlogs. Obvio. Así O que no, porque ahora estoy filmando con el celular de Fausto, que tiene muy buena cámara. Pero la DJI, la camarita, tiene muy buena cámara. Vamos a ver. Lo que sí siento que voy a tener mucha diferencia es que ahora mi brazo Dios, se cansa mucho. si miramos los para edificios. arriba, hay un edificio muy alto. Sí, esto me da impresión. ¿Cómo reconocer a un turista en Nueva York? Están todo el tiempo así. Sí. Pero mi brazo está exhausto, completamente exhausto. Es más, agárralo. Así que cuando tenga la camarita, voy a hacer un unboxing con este celu, así se ve bien. Es mucho más pequeña y liviana y va a ser más fácil bloguear sin morir, porque yo no tengo nada de fuerza. Así que, bueno. Estábamos caminando, recién terminamos de grabar y nos encontramos con Radio City, que Cami creo que sabe mejor qué es Radio City. Cami. Creo que por acá está donde filman el show de Jimmy Fallon. Puedo estar equivocada igual, no lo chequeé. Pero creo que es. Y si no, bueno, es muy icónico. Siempre está en las fotos de Nueva York, ese cartel de neón. También en Nueva York hay muchos puestos en la calle y De comida callejera, ¿no? algo que nos pasa, bueno, me pasa a mí. Cami realmente no puede comer en casi ningún puesto de la calle porque es vegana. Porque, ahí está lo de Jimmy Fallon. Estaba muy cerca. ¿Le podés hacer zoom? Sí. Ahí está el lugar de Jimmy Claro, Fallon. de Tonight Show con Jimmy Fallon. No conseguimos entradas para Jimmy Fallon, pero bueno. El tema con los puestos de la calle, con Cami, es que es vegana, entonces no puede. Hay muchas personas, estamos molestando. ¿Ves que está ese que es de Jimmy Fallon, el de allá? Y allá hay otro. Ese de allá, que dice NBC Studios. Creo que ahí está el show de Kelly Clarkson. Y yo intenté reservar entradas y todavía no nos confirmaron, pero quizás nos confirman. Y estaría bueno. Me sigue sorprendiendo la altura de los edificios. Sí, no tiene sentido. Todo nos sorprende, honestamente. Sí. Well, I'm thrilled about you. Las calles de Nueva York. Eso también. Yo creo que si conocen Spanish Bus hasta ahora, saben que en el acento argentino todas las Y, por ejemplo, yo, yoga, lo pronunciamos todo con el sonido sh. Y New York no es la diferencia, es Nueva York. Nueva York. Estamos en Nueva York. Bueno, estamos acá y obviamente no soporteamos porque yo soy vegana, pero mirá lo que es ese edificio. Es un bolso de Louis Vuitton hecho edificio. Es muy surreal ver algo así. Y la torre de Trump. La torre de Trump. Así nomás. Es muy alta también la torre de Trump. La torre de Trump. Tiene como árboles plantados en algo que parece una escalera. Se ve muy interesante también. Ok, estamos yendo a este lugar, Liberty Bagels, finalmente, después de caminar 8000 cuadras, caminar finalmente por la Quinta Avenida, estamos acá. Y estoy emocionada porque hay opciones veganas.
Vamos a hacer una actualización cuando los probemos. Sí, ahora vamos a comprarlos, ¿no? Ya pedimos el bagel y estamos esperando. Anotaron mi nombre con doble L. Camilia. Así que hay que esperar a que nos den el bagel, ¿no? Sí. Starbucks, cruzamos, compramos un café. Ay, ya había empezado a grabar. Está bien. Compramos los bagels, nos olvidamos de pedir café y no vamos a volver solamente para pedir café. No vamos a hacer fila de vuelta. Fila es esperar en línea, ¿no? Claro. Fue súper rápido igual, tardaron como 2 minutos en hacerlo. Claro, Fue creo que en Nueva York hay muchos lugares donde hay fila, donde hay espera, pero no son esperas largas. Claro, en Argentina si hay una fila de 2 personas podés estar media hora. Es el país de la ineficiencia. Y también como que la gente acá está enojada si tardas mucho tiempo. Como la chica está diciendo Camilia y yo no estaba segura si estaba diciendo mi nombre o no. Y como que ya estaba enojada de que tardé en recibir mis bagels. Perdón, soy argentina, soy una mujer relajada para esta ciudad que está todo tan rápido e impaciente. ¿Vamos a ir al Central Park a desayunar? El problema es que quizás se enfría la comida. Bueno, igual se va a enfriar porque tenemos que comprar. Quiero probarlo mientras esté caliente. Ok. No sé si es mejor comerlo ahora o buscar rápido un lugar de café antes de comerlo. Voy a poner coffee en Maps rápidamente. Dios, esto está muy difícil, Nueva York. Los problemas de Nueva York. Café. Tiene que haber 500 lugares de café. A café. Yo quiero uno para llevarnos, ¿no? Central Park Café. Es como una esquina donde venden café. Bueno, vamos. No funciona y vamos directamente para el Central Park. Me gusta la idea. Estamos en el Central Park. Hay una estatuita y estamos yendo para ordenar café porque vimos un lugar allá que dice Central Park Café. Claro, es un puesto de café. No se llega a ver porque está justo una camioneta tapándolo. Ahora se ve. ¿Está abierto? Porque no parece. Quizás del otro lado. Espero que del otro lado. Creo que podemos cruzar, pero estamos cruzando por la mitad de la calle. Anda rápido. No hagan esto en casa. No, igual estaban las sendas peatonales. Era apto cruzar. Eso no son sendas peatonales. Bueno, vamos a ordenar café. Vamos a pedir café. Estamos acá y se confundieron nuestra orden. No lo vimos en el momento, así que... ¡Ay! ¡Cae el agua! Uy. ¿Querés grabarlo eso? Empezó a disparar agua hacia nosotros. Bueno, ¿querés levantar la bolsa? Porque no tengo manos. Vos tampoco. Bueno, ponémelo en el dedo. Uy, estoy grabando vertical. Vamos a tener que irnos a quejar. Pero recordemos que no... Yo sentí que la chica estaba enojada conmigo porque estaba tardando en reconocer mi nombre. No estaba diciendo mi nombre, estaba diciendo Amelia. Y ahora no tengo ganas de ir a quejarme porque siento que nos van a tratar mal. Odio que nos traten mal. Y no sé. O sea, quiero ir a devolver esto y pedirle que nos den lo que pedimos originalmente. Sí. Porque ni siquiera puedo comerlo yo. A mí me da mucha pena porque Cami es vegana, entonces no puede comerlo. Ay, pero ya caminamos un montón entre que fuimos a comprar el café. Yo solo quería desayunar en el Central Park con un bagel de tofu y tomar café. El lugar está hermoso igual. Y no podemos ni hacer eso. Pero bueno, vamos a ver si nos dan lo que pedimos originalmente y si podemos devolver esto. Sí. Gente, muy random. Pero están estos autos. Creo que es una publicidad de un vodka.
Pero estos autos, Fausto me estaba contando que son como unos Tesla súper modernos, ¿no? Sí, ¿Cómo se llama el modelo? el Cybertruck, creo. Parece ser el Cybertruck, ¿no? El tema es que están pintados, entonces no sé si lo son, pero creo que sí. Estábamos chequeando y parece ser. Parecen los Cybertruck. Y dice ALB Vodka. Debe ser como Acá. una publicidad. Y ahí Hablan- está Apple. Hay demasiadas cosas para distraerse en esta ciudad. Demasiado estímulo, ¿no? Hay un Cybertruck, hay un lugar de Apple enorme, súper tecnológico por allá. Que para los que no sepan, en Argentina no hay tiendas de Apple, entonces son súper raras para nosotros. Fuimos, Va, creo que existen, pero no hay muchas ni son no, muy grandes. no son oficiales. Ah, no son oficiales. Las tiendas de Apple que hay en Argentina son de personas que traen productos de Apple y no de Apple de verdad. También hay como tiendas de marca de lujos. Ahí está Dior. Acá nomás sé que está Prada, Bulgari, Gucci. Y esas marcas tampoco están en Argentina. Creo que no están. Estuvieron en un tiempo. Tenemos, creo que la avenida Alvear en Recoleta. Sí, Esa es la avenida similar a la Quinta Avenida de Buenos Aires. claro. Pero ya no están esas marcas. Sí. Ya abrió la tienda de DJI, así que estamos en camino a comprar la cámara con sobreprecio. Estamos en camino a dejar que destruyan más mis ahorros de dinero, pero está todo bien. Ah, Estamos en la tienda de DJI. ahí se ve. Está frente... Eso no es el MoMA, ¿no? ¿Por qué tiene un cartel del MoMA? No sé, Y Swarovski. Así que bueno, vamos a ver si compramos la cámara finalmente. La quiero comprar desde hace tanto tiempo. Estoy ahorrando plata para este momento desde hace meses. Así que bueno, vamos a comprarla. vamos.